La gloria sea para nuestro Dios en su plenitud. Quiero invocar al Señor en esta hora, hermanos y hermanas, en palabras de oración para iniciar esta exposición de la palabra del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús una vez más por el privilegio que me da, Señor, de poder comunicar, Señor, el mensaje de tu palabra, el mensaje del Evangelio, Señor. Aquí estoy, me presento delante de ti, Señor, pongo mi vida en tus manos y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, también la pongo en tus manos, Señor. Que tu nombre sea glorificado entre nosotros y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y pueda hacer aquello, Señor, por lo cual tú la has enviado, Señor. Pongo mi vida en tus manos y te ruego, Señor, que puedas utilizar mi vida, Señor, como un instrumento, Señor, en tus manos. Que yo solamente pueda ser el vaso, Señor, que lleve y porte ese mensaje, Señor, pero el tesoro, Señor, es la palabra, la predicación, el evangelio, Señor, que se nos ha sido comunicado, mi Dios, a cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, quiero glorificarte y agradecerte por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En la Escritura, hermanos, nosotros encontramos mucho de parte de Dios para nosotros. Y tenía un mensaje preparado en esta semana, hermanos, con referencia siempre del Espíritu Santo, cómo trata con la iglesia, pero era una especie de repaso prácticamente de todos los otros temas que nosotros hemos expuesto en este lugar, hermanos, sobre la doctrina bíblica del Espíritu Santo de Dios. Pero en el transcurso de la semana, mientras estudiamos la palabra del Señor, trajimos a colación un tema, hermanos, o un pasaje bíblico que es muy importante y es uno de los mensajes que el Señor Jesucristo manda a aquellas 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellas 7 iglesias del Asia Menor. Así que voy a invitarles, queridos hermanos, que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22, hermanos. Vamos a estar estudiando hoy el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Amén. Qué tan importante para nosotros en este día y para la iglesia del Señor en el siglo XXI el mensaje de la Odisea, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? Pues yo quiero comunicarles, hermanos, que vamos a estar viendo 3 puntitos, hermanos, en la palabra del Señor. Primeramente, vamos a estar viendo, hermanos, una iglesia condenada. Vamos a estar viendo, hermanos, la autoridad de Cristo y la forma en que el Señor corrige firmemente a esta congregación. Y vamos también a estar viendo, hermanos, la riqueza que es pobreza y el castigo amoroso y el Cristo cómo llama a la iglesia. Yo creo que ustedes imaginen, hermanos, que nosotros nos estamos alistando por la mañana para venir a la escuela dominical o al servicio de oración un domingo como hoy, y mientras nosotros nos preparamos y entramos por la puerta de la entrada, hermanos, nos encontramos que hay un documento, hay una carta que se ha escrito y esa carta es una carta particular, una carta única para la iglesia bautista de Lacey en Lacey, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la carta y nos damos cuenta que la carta no la escribió el pastor, la carta no la escribió hermano Rafael, la carta no la escribió hermana Lupita, no la escribió hermano Nelson, no la escribió hermano Vicente, ¿verdad? Ninguno de los hermanos ancianos de la iglesia, ninguno de nosotros hemos escrito la carta, pero es una carta que está dirigida hacia nosotros y nos damos cuenta, hermanos, que el autor de esa carta se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué nosotros respuesta tendríamos, hermanos, ante esa carta? Pero vamos a ver, hermanos, qué pasó con esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, hermanos, versículo 14 al versículo 22. Dice la palabra del Señor y yo leo para ustedes, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea, hermanos, de las 7 iglesias a la cual el Señor da un mensaje específico a cada una de ellas, es la única iglesia, la única, hermanos, de las 7 iglesias del Apocalipsis, la cual, hermanos, oiga esto, no recibe ningún elogio de parte del Señor. Ningún elogio. Alguna les dice, yo reconozco que tú tienes buenas obras, yo reconozco que tú refrenas la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan ustedes? Yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú has hecho, pero a esta iglesia, la iglesia de la Odisea, hermanos, no se le reconoce de parte del Señor Jesucristo ningún elogio. Eso uno encuentra, hermano, en la iglesia de la Odisea, nada positivo de destacar. Y para nosotros poder entender, hermanos, por qué es tan relevante para la iglesia del siglo XXI, toda la cristiandad del siglo XXI, este mensaje de la iglesia de la Odisea, hermanos, tenemos que estudiar un poco qué es eso de la iglesia de la Odisea, dónde se encontraba en la Odisea y por qué este mensaje es tan importante. Primero quiero destacar, hermanos, la ubicación estratégica y comercial en la cual se encontraba esta congregación, la ciudad de la Odisea. Esa ciudad fue fundada, hermanos, en el año 259 antes de Cristo por un hombre llamado Antíoco de Siria, 250 años antes de Cristo. Fue nombrada, hermanos, en honor o en memoria de la esposa de él, que se llamaba Laodique, se llamaba. En honor a su esposa, él le puso el nombre a esta ciudad. Esta ciudad, hermanos, era una ciudad fortificada. Y la ubicación, hermanas y hermanos, era muy crucial porque se encontraba en medio del camino que conectaba tanto a Éfeso como a Siria. Entonces era una ubicación estratégica, hermanos, que era muy importante, sobre todo para el comercio, sobre todo para el descanso. Era una ubicación muy especial. Y otra de las cosas, hermanos, que debido a la ubicación que ella tenía y al eventual comercio que tenía, hermanos, era una ciudad en la cual había mucha riqueza, mucha riqueza. Y la importancia de ella, hermanos, no se debía a los recursos naturales que ella tenía, sino a la posición geográfica estratégica en la cual se encontraba. Y habían diferentes características, hermanos, que distinguían a esta ciudad de todas las ciudades del Asia Menor. Una de las cosas, hermanos, es que esta ciudad tenía por decir así, tenía un banco. Un banco, hermanos, en el cual había una especie de financiamiento en ese lugar. Era una ciudad que era muy rica, hermanos. Era tan rica, hermanos, que hay un escritor romano llamado Tácito, que él muestra, hermanos, que en el año 61 hubo un gran terremoto en la ciudad de la Odisea. Hermanos, el emperador romano quiso enviar de los recursos del imperio para poder levantar y reconstruir nuevamente la ciudad de la Odisea, y Tácito nos muestra que la ciudad y los moradores de la ciudad no quisieron recibir ninguna ayuda del emperador porque ellos tenían los suficientes recursos para poder reconstruir la ciudad. Solo para que ustedes tengan una noción o una idea de qué clase de vida era la que se daba a esta gente en la ciudad de la Odisea. Hermanos, era gente que era pudiente, tenía la posibilidad y, hermanos, no necesitaban la ayuda del emperador para poder subsistir y para poder, hermanos, vivir en esa ciudad. Entonces, su riqueza, hermanos, era sumamente importante. Y no solamente eso, hermanos, sino que también tenían una fábrica. Ellos tenían la industria textil, hermanos. Ellos eran famosos porque se conocían, hermanos, que en ellos había una fábrica de una lana negra que era muy brillante y sus túnicas tenían un nombre muy, muy particular, descriptivo, le llamaban trímita. Hermanos, ellos eran conocidos por ser una ciudad pudiente, por ser una ciudad acomodada, por ser una ciudad, hermanos, que tenía grandes riquezas y era la única ciudad, hermanos, en la que se vendía esta lana negra brillante, sumamente elegante, hermanos, para la gente de esa época. Pero no solamente eso, hermanos, ellos tenían escuelas de medicina. En ese tiempo, ellos tenían escuelas de medicina, hermano, y era reconocida mundialmente. Cuando hablo de mundialmente, me hablo al mundo conocido de esa época, al mundo que abarcaba toda esa zona del Mediterráneo, hermanos. Ellos tenían una escuela de medicina y ellos tenían laboratorios en esa ciudad, hermanos. En esa ciudad realizaban
o eran especialistas en la producción de ungüentos para los oídos, hermanos. Ellos eran especialistas en hacer medicina para los oídos. Y también, hermanos, ellos realizaban o formulaban un colirio especial para los ojos, perdón, que era hecho de un polvo que llamaban ellos el polvo de Frigia, y a esta medicina le llamaban tefrafrigia, le llamaban ellos. Entonces, ellos tenían, hermanos, muchos recursos económicos. Ellos tenían, hermanos, no tenían necesidad del imperio para poder subsistir. Ellos tenían fábricas textiles con las mejores telas, hermanos, de lana brillante, de color negro, de todo el Mediterráneo. Y aparte de eso, hermanos, eran buenos médicos, eran buenos fármacos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermanos, que esto tiene una simbología en el pasaje que nosotros estamos estudiando. Por eso el Señor hace referencia en 3 ocasiones a algo muy específico. Él indica, tú dices que eres rica, dice el Señor, a la iglesia. Entonces, parece ser, hermano, que a la iglesia la había absorbido el ambiente en el que ella se movía en la sociedad. Entonces ella decía, el Señor le dice, tú dices que eres rica, pero realmente eres pobre espiritualmente, le dice el Señor. Ella le dice, tú estás vestida de lujo, pero realmente, le dice el Señor, estás desnuda delante de mis ojos. Y el Señor le dice, yo te digo que procures comprar colirio, le dice, colirio de mí para que puedas recibir la vista. Esta es una pequeña introducción, hermanos, para que nosotros podamos ver y podamos entender, hermanos, qué clase de independencia espiritual tenía la sociedad de Dios. Era una sociedad, hermanos, sumamente orgullosa. Ellos se sentían tan autosuficientes que no veían la necesidad de un Dios, no veían la necesidad de Dios. Esa autosuficiencia, hermanos, también afectó la iglesia de la Odisea, la iglesia local, ahí donde el Señor manda su mensaje, porque el Señor, hermanos, se volvió, hermanos, hacia ellos y le dice que se han convertido en una iglesia tibia, una iglesia que no es ni fría, una iglesia que no es caliente, ¿verdad? Sino que se ha vuelto una iglesia tibia y una iglesia orgullosa. Y esto de tibio y caliente también tiene, hermanos, su significado de acuerdo al contexto de esa ciudad, porque el acueducto más cercano que ellos tenían, hermanos, estaba aproximadamente a 10 kilómetros de distancia, de tal manera que ellos tenían que llevar el agua hacia las casas, hacia la ciudad donde ellos se encontraban, para poder tener un agua potable, un agua de consumo. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que el agua que ellos llevaban hacia ese lugar, había cerca de ahí ciertos manantiales, hermanos, que emanaban un agua que era tibia. Y para aquellas personas que podían adquirir o ingerir más bien esa agua tibia, hermanos, era un agua que producía achaques en ellos, era un agua que producía asco, que producía vómitos, era un agua, hermanos, que no era agradable delante de ellos. Era preferible tomarse un agua caliente como una especie de té con ciertas hierbas para ellos, o tomar agua fría de cualquier manantial. Pero el agua tibia, hermanos, a la gente de ese tiempo le daba una especie de asco. Entonces eso también es importante que lo resaltemos en este pasaje bíblico. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que notar es la presencia judía en ese lugar. Se cree, hermanos, que aproximadamente habían 7.500 judíos, de acuerdo, hermanos, a las cantidades de ofrendas en oro que mandaban ellos hacia el templo de Jerusalén. Había, hermanos, una envidia muy grande acerca de las cantidades que ellos enviaban hacia el templo de Jerusalén de las ofrendas, lo cual generó, hermanos, una tensión muy grande entre los romanos. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de monedas de oro que se movían en ese lugar estaban siendo el banco desabastecido por la cantidad de oro que los judíos mandaban como ofrenda hacia aquel templo. Entonces, podemos concluir, hermano, en esta introducción, que la Odisea era una ciudad muy rica, influyente, una ciudad admirable, pero espiritualmente la ciudad se encontraba vacía. Espiritualmente la ciudad se encontraba tibia, se encontraba ciega, dice el Señor, y se encontraba desnuda. Y Cristo le hace un llamado urgente, hermanos, sobre todo a las puertas que se han abierto hacia el cielo en ese lugar que es la iglesia, ¿sí? Y les llama, hermanos, a un urgente arrepentimiento, revelando, hermanos, que el éxito terrenal no es el símbolo de una salud espiritual. El éxito terrenal no es el símbolo, hermanos, de una salud espiritual. Y vamos a ver, hermanos, en el versículo primero, en el versículo 14, que la palabra del Señor manda, hermanos, que debe escribir al ángel de la iglesia. Ahí, hermanos, es el mensajero de la iglesia. Nosotros hemos inferido, de acuerdo a esta escritura, y muchos
teólogos están de acuerdo que se escribe a los pastores que están ahí en esa congregación particular. Le escribe al pastor y le dice, hermanos, y le habla: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Yo quiero hablar, hermanos, ahí hacer referencia a la autoridad de Cristo y su corrección firme. Primero, hermanos, la iglesia de la Odisea es la única que no presenta ninguna cualidad, hermanos, redentora, ninguna cualidad que el Señor pueda ver. La iglesia más severamente condenada de las 7 iglesias del Apocalipsis. Según las constituciones apostólicas, esto que yo estoy mencionando es un documento del siglo III, hermanos. Este documento es un documento, hermanos, que no es de los apóstoles, pero de acuerdo a la tradición se le atribuye a los apóstoles. Y se dice, hermanos, oiga esto, que el primer obispo, el primer pastor de la iglesia de la Odisea fue un hombre que se llamaba Arquipo. Arquipo, nosotros lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 17, donde el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses y le dice que esa carta de los colosenses se lee en todas las iglesias. Es una carta circular, se le llama, porque es una carta que debe ser leída en diferentes congregaciones. Ajá. Entonces, Pablo les advirtió en Colosenses 4:17 que debían de cumplir con el ministerio, le dice. Entonces, ese pasaje bíblico, hermanos, en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, sucede aproximadamente 30 años antes de que el Señor Jesucristo envíe su ángel para poder dar este mensaje al obispo o al pastor o al mensajero o al ángel, como dice aquí, de la iglesia de la Odisea. Entonces, lo que esto puede indicar, hermanos, es que ya habían ciertas señales del declive espiritual de la iglesia desde sus inicios. Y nosotros podemos ver, hermanos, las prerrogativas de nuestro Señor Jesucristo. Digamos cómo Cristo se presenta, hermanos, con 3 títulos que refuerzan la autoridad para poder reprender. El primer título que nosotros encontramos es que al escribir al ángel de la iglesia de la Odisea, lean en su Biblia, dice: he aquí el amén, dice la palabra del Señor. He aquí el amén. El amén, hermanos, es o representa una autoridad absoluta, de verdadera y de fidelidad. ¿Sabe quién es el único que se le llama el amén en el Antiguo Testamento? Vaya a Isaías 65, versículo 16. Dios es llamado Dios de amén, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios totalmente confiable. Amén. El Dios totalmente confiable. Y Cristo, hermanos, es aquel cuyas promesas son fieles y son verdaderas. Entonces ahí nosotros podemos ver que la primer prerrogativa que toma el Señor Jesucristo es que Él es el verdadero, el amén, el verdadero y la fidelidad. Luego dice, hermanos, que Él es el testigo fiel y verdadero. Alguien por ahí dijo, hermanos, que para que un testigo pueda ser confiable debe de cumplir 3 requisitos. Primero, debe de haber visto lo que atestigua. Segundo, debe de ser totalmente honesto. Y también debe de saber comunicar el mensaje con verdad y con poder. ¿Y sabe qué, hermano? Jesucristo cumple estos 3 condicionamientos para ser un testigo fiel y un testigo verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo que ha visto, lo que ha testiguado, Él viene y ha sido, hermanos, Él procede del seno del Padre y es totalmente honesto. Y cuando mencionamos, hermanos, que su mensaje debe ser comunicado con verdad y con poder, nosotros vemos en los evangelios que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermanos. Entonces, otra de las referencias o de las prerrogativas que se toma Jesús para hacer referencia a quién es Él, es que dice que Él es el principio de la creación de Dios, el arjé en el griego, hermanos. Esto no significa, hermanos, como algunos creen, sobre todo los testigos de Jehová, que Jesucristo fue el primer creado, sino que lo que hace referencia es que Jesucristo es la causa y el origen de la creación. En Él, hermanos, todo está hecho. Él es el agente de toda la creación, como dice Juan capítulo 1, versículo 3, y como dice Colosenses 1:15, que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De tal manera que rechaza todas estas ideas heréticas que atribuyen a la creación de Jesús como un Dios inferior o menor al Padre. Y nosotros podemos continuar, y en el versículo 15 el Señor dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor. Cristo condena, hermanos, el estado espiritual de la iglesia de la Odisea. Y le dice, no eres frío ni eres caliente, dice, hermanos.
Cuando yo voy a investigar la palabra frío en el griego, hermanos, hace referencia a una frialdad que llega a congelarse. Los grados son tan bajos, hermanos, que van al punto de congelación. Y cuando veo la palabra caliente, cestos, es algo que está en punto de ebullición, de que hierve. Pero cuando nosotros vemos la palabra tibio, hermanos, o chaliairos, habla de insípido, habla de nauseabundo, como las aguas minerales de Hierápolis, cercanas a la Odisea, que causaban vómito a la población de ese lugar. Entonces nosotros podemos aprender ciertas lecciones prácticas, hermanos, hasta este punto que estamos viendo. Primera lección, hermanos, es que Jesús rechaza, oiga esto, la indiferencia espiritual. La actitud más peligrosa, hermanos, en una congregación, más peligrosa que el odio, más peligrosa que el chisme, más peligrosa, hermanos, que diferentes problemas que puedan haber en la congregación, es la apatía y la autosuficiencia. Peligrosísimo, hermanos. La indiferencia espiritual, hermanos, provoca el rechazo de Dios porque niega la necesidad del evangelio. No se puede ser neutral delante de nuestro Señor Jesucristo. No responder a Cristo, hermanos, es rechazarlo de facto. ¿Se acuerdan ustedes la ocasión cuando prediqué del caso de Pilatos? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato quiso, hermanos, hacerse el inocente y hacerse el desentendido en cuanto a las cosas que tenían que ver con el juicio de Jesús? Y que él no quiso quedar ni mal con los judíos, ni quedar mal, hermanos, con Jesús tampoco. Y él solo quiso apartarse a un lado y decir, yo soy inocente de la sangre de este hombre, y lavó sus manos con agua. Inmediatamente cuando él quiso ser indiferente, hermanos, ante el juicio de Jesús, automáticamente, hermanos, decidió darle la espalda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es mejor, hermanos, no empezar que desviarse en la tibieza. El cristianismo exige una decisión, hermanos. El cristianismo exige un compromiso. Y Jesús obra por medio de personas, no por medio de espectadores. Obra por medio de personas, hermanos, que están integradas a la visión de su reino, a la visión de su obra. Entonces, es mejor, hermanos, no empezar que desviarse en la tibieza. Una fe superficial es una fe dañina, hermanos. Es más dañina una fe superficial que la misma ignorancia. Es mejor una fe sencilla y una fe genuina, hermanos, que una fe superficial. Un llamado, hermanos, es a mantenernos, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 11. El llamado del apóstol Pablo a la iglesia es que debemos de mantenernos fervientes en el Señor, dice la palabra, hermanos. Fervientes en el Señor. ¿Y qué implica el fervor en el Señor? Habla la idea del apóstol Pablo en esta expresión es estar cerca del fuego, porque solamente Cristo puede mantenerlo caliente. Solamente Cristo puede mantenerlo encendido, hablando del fervor en el Espíritu. Amén. Entonces, la reprensión de Cristo a la Odisea, hermanos, no es, hermanos, es crucial, muy crucial. Pero también, hermanos, no solamente es cruel, sino que también es amorosa, amorosa y justa. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por qué. Porque Él representa, hermanos, como el fiel, como el verdadero, como el origen de todo, y con la autoridad para poder corregir que la iglesia no necesita más riquezas ni sabiduría humana, sino fervor, humildad y dependencia total de nuestro Dios y su palabra. Y quiero hacer referencia a otro punto que les mencioné sobre la riqueza que es pobreza y el castigo amoroso y cómo Cristo llama a la iglesia. La Odisea tenía aparente riqueza, hermanos, pero realmente tenía pobreza espiritual. Por cuanto, versículo 15, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga el pensamiento, hermano. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo, dice el Señor. Entonces, la tragedia espiritual, hermanos, de la Odisea radica en que ella se sentía rica.
Ella se sentía, hermanos, rica, pero realmente delante de los ojos de Dios, la Escritura nos muestra que el Señor la miraba como una iglesia miserable, porque presumía de tres riquezas: de riqueza económica. La Odisea era materialmente próspera, pero Cristo le dice, hermanos, que compre oro refinado en fuego, le dice. ¿Por qué es tan relevante esta expresión para nosotros? ¿Por qué es tan importante esta expresión de nuestro Señor Jesucristo? Probablemente, hermanos, haga referencia al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y veamos qué nos enseña la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que hay algo que es más valioso que el dinero, y la palabra dice que es la fe. La fe, hermanos, que debe ser genuina. Sí, él dice que compre oro refinado en fuego. Probablemente sea una referencia a una fe genuina que es más valiosa que el dinero. Las riquezas, hermanos, las riquezas de este mundo no pueden comprar el consuelo. Las riquezas de este mundo no pueden comprar la paz. Oigan, hermanos, las riquezas de este mundo no pueden comprar la salud. Las riquezas de este mundo no pueden comprar la salvación ni el perdón de los pecados. Solamente se encuentra en Cristo Jesús a través de la fe. Solamente en Cristo Jesús a través de la fe. Entonces ellos se sentían orgullosos de eso. Se sentían orgullosos de su riqueza textil porque eran los más famosos en poder producir aquella lana negra que producía aquellas ropas lujosas. Pero espiritualmente el Señor los ve, hermanos, y ve a la iglesia de la Odisea que está desnuda y avergonzada. Y Cristo les exhorta, hermano, oiga qué interesante. Cristo les exhorta a vestirse de ropas blancas, hermanos. Cristo les exhorta a vestirse de ropas blancas como un símbolo, hermanos, de la pureza, de la santidad, de la justicia. Oigan, hermanos, que solamente Él puede dar. Él es el único que puede proveer esa vestimenta para el hombre, hermanos. El hombre no puede acercarse delante de Dios para poder justificarse. Adán, hermanos, cuando se sintió solo, cuando se sintió avergonzado, cuando se sintió desnudo, tomó hojas de higuera y cubrió, hermanos, su desnudez para esconderse delante del Señor porque tenía vergüenza. Y nosotros vemos, hermanos, que el Señor fue el que le proveyó de las pieles de los corderos para que ellos pudieran encontrarse, hermanos, en una condición honrosa delante de ellos y también delante de Dios, evidentemente haciendo una referencia al sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde dio su vida uno por otros. El inocente dando su vida por el culpable, el inocente dando su vida por el pecador, los corderos dando sus pieles por aquella vergüenza y por aquel pecado ancestral de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Otra de las cosas, hermanos, por las cuales ellos se sentían muy realizados, muy orgullosos, era por su riqueza médica, por aquellos fármacos que ellos podían producir y sobre todo por aquel colirio, hermanos, para el tratamiento de los ojos, reconocidos, hermanos, por su fórmula de medicina ocular que ellos tenían, pero realmente delante de Dios, hermanos, ellos se encontraban ciegos, no podían ver, no podían entender, no podían comprender, hermanos. Espiritualmente estaban incapaces de poder ver por sí mismos, hermanos, la verdadera realidad en la cual ellos se encontraban. Entonces, el primer paso verdadero para poder reformarse, hermanos, es vernos tal y como somos, es verse tal y como se encuentra. Y nosotros vemos, hermanos, que el castigo de la Odisea es en amor. Y vamos a ver el versículo 19. Ya hemos visto nosotros, hermanos, que el Señor se dirige específicamente al responsable de la congregación, al pastor, al ángel, al mensajero de la congregación. En el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí el Señor sigue haciendo una referencia particular y mete el Señor que Él reprende y castiga a todos los que ama, dice su palabra.
en Hebreos capítulo 12, hermanos, nosotros nos encontramos, hermanos, que aquella disciplina que nos daban nuestros padres, como lo hemos venido estudiando en el transcurso de esta semana, aunque aquellos nos disciplinaban como ellos querían, ciertamente, hermanos, era para buscar un beneficio. Pero el Señor, cuando trae su disciplina a la vida del creyente, dice la palabra del Señor que es para que participemos de su santidad. El Señor cita en este pasaje bíblico Proverbios 3:12. Vamos a Proverbios 3, capítulo 2, hermanos. Proverbios 3, capítulo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo único que en esta cita, hermanos, el Señor hace un cambio de término, porque el término ágapo es el que se utiliza en el libro del Proverbio, pero el Señor hace un cambio y utiliza la palabra fileo, que habla ya no de un amor de voluntad, sino de un amor tierno y un amor afectuoso, mostrando la intimidad y el cariño profundo que tiene el Señor para con sus hijos, aquellos que Él llama, hermanos, al arrepentimiento y a la fe. Entonces, la reprensión divina, hermanos, es correctiva, no es destructiva. La corrección del Señor para sus hijos, hermanos, no es para destruirnos, no es para destruirte, es para corregirnos, hermanos. Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos, pero yo tomé uno, hermanos. Ustedes se acuerdan de David y de David, hermanos, y Natán el profeta. ¿Se acuerdan ustedes cuando David, hermanos, pecó delante de los ojos del Señor? ¿En qué momento vino la corrección del Señor? En la consecuencia del pecado, en el momento cuando el Señor le mostró la manera en que él estaba viviendo, la manera cuando el profeta Natán llegó delante de él y comenzó a darle la analogía de aquel corderito. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué hizo el rey David en el momento que el profeta Natán llega con aquel mensaje de corrección delante del Señor? Él no se justifica. El hombre conforme al corazón del Señor le dice, ¿sabe qué? He pecado contra Jehová. E instantáneamente, hermanos, el hombre entra en arrepentimiento porque ha reconocido que ha ofendido al Dios de los cielos y que se ha querido justificar, hermanos. Pero en ese momento, cuando es confrontado por la palabra de Dios, hermanos, él no encuentra un lugar donde poder esconder y tapar su error, sino que entrega su condición delante del Señor y confiesa su pecado. Entonces, la reprensión divina, hermanos, es correctiva para los hijos de Dios. No es destructiva. La destrucción viene para el impío, hermanos. La destrucción viene para el pecador, para aquel que no quiere, hermanos, reconocer la condición espiritual delante del Señor. Entonces, la disciplina bíblica, hermanos, es una muestra del amor de Dios. La disciplina bíblica es una muestra del amor de Dios desde Proverbios, en el libro de Job, en el libro de los Salmos, hasta Hebreos. La palabra del Señor nos enseña que Dios corrige al hijo que ama, hermanos. Dios corrige al hijo que ama. Entonces, la disciplina, hermanos, evita que el creyente se pierda en el mundo. La disciplina evita que el creyente se pierda, hermanos, en las garras de este mundo. Y la disciplina lo que produce, hermanos, es que el creyente pueda ser formado al carácter eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un pensamiento que yo quise anotar aquí y compartir para ustedes. El mejor vino sale de las uvas que han sido prensadas. Entonces, Cristo, hermanos, hace un llamado a la iglesia de la Odisea y hace un llamado, hermanos. Y una de las imágenes más tiernas de nuestro Señor Jesucristo son las siguientes, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y aquel mensaje particular para aquel mensajero ahora se convierte en un mensaje general para toda la audiencia que va a escuchar el mensaje de esta palabra que el Señor ha dado para la congregación. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice el Señor, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este mensaje, hermanos, comúnmente se ha utilizado para hacer un llamado a los pecadores, pero el mensaje de este pasaje bíblico en su contexto inmediato, hermanos, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para el pastor y para la congregación. Un mensaje, hermanos, donde la palabra del Señor dice que Él está a la puerta llamando, hermanos. Una imagen medieval, hermanos,
trata de hacer una ilustración de esta escena que nosotros estamos meditando hoy, y una de las cosas que nosotros podemos ver en esa imagen medieval es el Señor Jesucristo acercándose a una puerta y tocando, y la puerta por fuera, hermanos, no tiene cerradura. La cerradura está por dentro. Somos nosotros los que decidimos si queremos abrirle la puerta al Señor Jesucristo y dejar que Él entre y transforme nuestras vidas y transforme nuestros corazones, hermanos. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermanos, que hace una invitación muy íntima, hermanos. Muestra cómo Dios, hermanos, quien toma la iniciativa para poder buscar al pecador, a diferencia de cualquier otra religión. Otra religión lo que te dice es que tú tienes que hacer para poder acercarte al Señor, para que tú puedas, para que el Señor pueda abrirte la puerta y entrar. Tienes que pagar penitencia, tienes que hacer tantas cosas, tienes que hacer ayunos, tienes que hacer ofrendas, tienes que lastimarte tu cuerpo, tienes que hacer un sinnúmero de cosas para poder agradar a Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermano, que nuestro Dios desde el cielo ha extendido su mano para levantar al perdido, para levantar al pecador, para buscarlo, hermanos, y el hombre puede encontrar el arrepentimiento. Y toda esta imagen que yo les estoy leyendo, hermanos, es una alusión perfecta de Cantares capítulo 5, versículo 2 al versículo 6. Vamos a cantar ese, hermano. Capítulo 5, versículo 2 al versículo 6. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí, y me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se asió de mí, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, esa imagen en el Antiguo Testamento de esa relación amorosa entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus escogidos, hermanos. Y es una imagen vívida y perfecta, hermanos, del llamado del amado a su pueblo. Entonces, es una invitación de una comunión íntima, hermanos. Cristo promete, oiga esto, promete cenar. Usted sabe lo que es la cena, hermanos. La cena es la comida más importante del día. Él promete cenar, hermanos. No, hermanos, no permita que la puerta permanezca cerrada. Con el que le abre, hermanos, el Señor ha prometido disfrutar de un banquete. La cena, hermanos, la comida principal. Una comida que no se da con prisa. Una comida, hermanos, que se da en intimidad. Que se da, hermanos, que se da gozoso. Una comida, hermanos, que habla de una comunión profunda, no una comunión superficial con el Hijo de Dios. Y evidentemente nosotros sabemos que la soberanía de Dios no quita, hermano, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces quiero hablar también de ese misterio, de la responsabilidad humana. Cristo no fuerza la puerta, a la entrada, hermanos. Cristo no fuerza la puerta para poder entrar. La puerta solo puede abrirse desde adentro, hermanos. El ser humano tiene la prerrogativa solemne de abrir o de rechazar el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero hacer referencia, hermanos, a una aplicación final. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, hermanos? Lo primero, hermanos, que hay una promesa al vencedor. La palabra del Señor dice en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nuevamente el Señor hace un llamado general para todo aquel que escucha el mensaje que Él está dando a la iglesia de la Odisea, hermanos. Entonces, se sentará con Cristo en su trono, compartiendo su victoria eterna. Los tronos orientales, hermanos, son muy diferentes a los tronos occidentales. Ellos tenían un trono más amplio, como un sofá, y lo que implicaba, hermanos, compartir la gloria eterna de comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
dos sentimientos o dos sentidos más del llamado final. Uno, el mensaje es individual. El mensaje es para mí. El mensaje es para ti. Nadie debe pensar que el mensaje es para otro. Él dice, el que tenga oído, un mensaje único y especial. Y yo quiero hacer referencia en este pasaje bíblico porque yo he compartido con muchos hermanos en varias congregaciones, hermanos. Y muchas veces yo veo al esposo y a la esposa le toca con el codo al esposo y le dice, oí lo que dice el pastor, hace caso, ahí te está hablando el Señor. O viceversa, el esposo toca a la esposa y le dice, ¿sabes qué? Oí, escuchá, lo que el pastor está diciendo, eso es para ti. Hermanos, el mensaje no lo apliquemos a otro, apliquémoslo a nosotros. El mensaje es para el que oiga, el que tiene oído oiga lo que el Señor dice a la iglesia. El mensaje es único, especial y particular, para ti y para mí. Ese es el mensaje del Señor. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra y queremos aplicarla para otros. Y nos olvidamos, hermanos, que el mensaje del Señor es para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, también este mensaje es un mensaje universal. No es solo para la iglesia de la Odisea del siglo I, sino para los creyentes de todas las épocas, sino para los creyentes de todas las edades, hermano, perdón. Entonces, la Odisea, hermanos, es un ejemplo de una iglesia que ha tenido todo lo terrenal, pero nada en lo espiritual. El mensaje de Cristo no es un mensaje de condena, sino un llamado amoroso al arrepentimiento, a la restauración, un llamado a la comunión verdadera con nuestro Señor. Y el mensaje es personal, el mensaje es urgente, el mensaje es eterno. Cristo está a la puerta. ¿Le abrirá? Cristo está a la puerta. Querida iglesia, el mensaje de la Odisea no fue escrito solamente para la gente o para la comunidad del pasado. También fue escrito para nosotros. En el día de hoy está vigente para nosotros, para ti, para mí, para todo aquel que ha caído en la tibieza y en la autosuficiencia o en la rutina religiosa. Cristo no los rechazó con indiferencia, los reprendió con amor, tocando a la puerta y llamando. Le mostró su ceguera, le mostró su pobreza, le mostró su desnudez. No para avergonzarlos, hermanos, sino para sanarlos, para restaurarlos, para vestirlos, para enriquecerlos con la verdadera riqueza, hermanos, que es la riqueza espiritual que solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, puede darnos en una relación íntima con Él, hermanos. Él no busca, hermanos, la perfección, busca la sinceridad del corazón del creyente, hermanos. Él no busca templos llenos, hermanos. Él busca corazones abiertos, corazones dispuestos, corazones agradecidos, hermanos. Por eso el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, hermanos. Jesús no fuerza tu vida, hermano. Tu corazón o tu voluntad. Él llama. Escucha su voz en esta mañana. ¿Acaso lo sientes tocando a la puerta de tu corazón? ¿O es un mensaje tan aburrido que ha causado tanta pereza y tanto sueño y tan cansado en esta hora? ¿O acaso has escuchado la voz del Señor a tu corazón hablando en esta mañana? No le digas mañana como el poema de Lope de la Vega. No, no postergues la decisión más urgente de tu vida y de mi vida para el mañana. Hoy abre esa puerta. Hoy abre esa puerta. Hoy dile al Señor, entra en mi corazón y cena conmigo. Hoy es el día aceptable. El Señor dice, quiero estar contigo a través de este pasaje bíblico, porque la promesa, hermanos, es para el que abre. El que abre no es castigado, recibe comunión y victoria eterna en Cristo Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Hoy puede ser un día, hermanos, un día muy especial, un día en el que dejes la tibieza, la apariencia, el orgullo y podamos abrazar una vida ferviente, una vida rica, una vida verdadera, hermanos, que solamente Cristo puede darnos. Quiero culminar, hermanos, con una oración pidiendo al Señor que podamos abrir la puerta de nuestros corazones, porque Él ama a la iglesia, Él ama a sus hijos, Él ama a su pueblo y aún hoy, hermanos, el Señor sigue llamando, porque el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, pongo mi vida en tus manos y cada uno
de mis hermanos, Señor. Aquellos, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Lacey, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda, oh Dios mío, tocar cada vida y cada corazón por el poder de tu palabra que vive y permanece para siempre, Señor. Que podamos comprender, Señor, la grandeza de tu amor y de tu misericordia aún en los tiempos más difíciles y en los tiempos más complejos, Señor, en lo cual nosotros podemos estar viviendo, Señor. Hay un mensaje de gracia y de misericordia y de advertencia del Señor para la iglesia del siglo XXI en este día, Señor, a través del mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el siglo primero, Señor. Mira nuestras vidas, mira cada vida, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra, Señor, en el transcurso de esta semana pueda resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y podamos comprender y entender, Señor, lo que tú estás hablando en este tiempo, Señor. Y como dice tu palabra, lo recito, Señor. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.